Estimados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta oportunidad. Juntos vamos a tener el tiempo para estudiar la lección número 8, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Qué bendición tener este espacio donde juntos somos edificados, donde las ideas que provienen de la santa palabra del Señor son guiadas al entendimiento, al crecimiento y a la consolidación de nuestra fe en Cristo Jesús. Durante esta semana, el estudio se basará en 3 aspectos fundamentales. El número 1, el primer punto es mejor pacto. El segundo es mejor mediador. Y el tercero es mejores promesas. Vamos a estudiar juntos la lección número 8, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y en esta ocasión nos acompaña el pastor Francisco Ramón de Dios y el pastor Job Alcázar. Y entonces, antes de orar, pensemos en un aspecto muy importante. Jesús, al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar, hizo de el mediador de un nuevo pacto y adicionalmente de un mejor pacto entre nosotros y Dios. Esto significa entonces que mediante su muerte Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible un nuevo pacto. Durante este estudio hablaremos de ese nuevo pacto, las bendiciones, las maravillas, los beneficios y todo lo extraordinario que Dios ha provisto para bendición de nuestra vida. Así que quiero invitarte para que oremos y estemos listos para iniciar el estudio de nuestra lección de esta semana. Vamos a inclinar el rostro. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te agradecemos. Nos sentimos muy felices por la oportunidad que nos da, Señor, de tener este espacio para estudiar estos conceptos que emanan de tu palabra. Por favor, Señor, al considerar la obra de Jesús en relación a ser nuestro mediador y al establecer un nuevo pacto, permite que nuestras vidas sean impresionadas con estas verdades y que podamos ser llevados a tomar decisiones y a vivir preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús. Señor, bendícenos en esta hora y bendice a tu iglesia, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos listos para dar inicio a nuestro estudio de la lección número 8. Recuerden que estamos en Creciendo en la Palabra y en esta ocasión el estudio de la lección es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Estamos hablando del ministerio de Jesús. Hemos transitado por un trimestre maravilloso. Estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos visto varias y confirmado varias lecciones importantes que tienen que ver con la obra maravillosa de Jesús. Hemos terminado una semana donde se nos exhorta a permanecer fieles, donde se nos exhorta a pesar de todas las dificultades y pruebas, no separarnos del brazo poderoso del Señor, donde se nos exhorta a vivir siempre dependiendo del Dios eterno. Esto es maravilloso, hermanos, porque vamos a entrar precisamente en esta lección a la justificación, porque eso vale la pena. Y hablaremos, Pastor Francisco, bienvenido seas, Pastor. Hablaremos en esta primera parte de un mejor pacto. Y prácticamente estaremos abordando la lección de los días domingo y lunes. Pero, Pastor, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Ya recordamos y tenemos claro que al antiguo Israel le fue dado un pacto. Dios hace un pacto con ellos. Pero hay un énfasis. El libro de Hebreos presenta un nuevo pacto. Parece ser que es un mejor pacto. ¿Por qué se necesitaba esto, Pastor? Gracias, Pastor Enoque. Saludos, hermanos que nos acompañan en este estudio. Y bueno, la lección de esta semana en el estudio, nosotros encontramos que la razón por la cual se necesitaba un nuevo pacto es que no era perfecto el primer pacto.
De hecho, quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 1, la última parte dice: por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Es decir, el servicio del tabernáculo en el santuario del desierto tenían propósitos pedagógicos, tenían el propósito de guiar la mirada, Pastor Enoch, a realidades eternas. De hecho, el versículo 1 dice que lo que ellos hacían era sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Tenía el propósito de mostrar la funcionalidad del pacto. Los sacrificios, las fiestas, todo lo que ocurría en torno al tabernáculo tenían el propósito de enseñarnos cómo Dios trata con el pecado y cómo Dios trata con el pecador, pastor. Y el propósito es que estas realidades apuntaran y guiaran la atención del adorador al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús mismo. Entonces, este nuevo pacto se necesita. ¿Por qué? Porque era ineficiente hasta cierto punto. Es decir, las personas, por lo que hacían, solamente tenían una función limitada, en el sentido de que la realidad era que cada adorador tuviera una experiencia de corazón con Dios mismo, Pastor Enoch. Muchas gracias, pastor. Hermanos y pastor joven, entonces entramos aquí a un escenario bien interesante, porque entonces el antiguo pacto tiene que ver con una función ilustrativa temporal, y a partir de esto nosotros vamos a encontrar algo, y podemos preguntarnos de pronto, pastor, si se necesitó de un nuevo pacto, ¿no significa acaso que Dios fue injusto con Israel cuando les dio el pacto antiguo? Si hemos estado hablando que en cierta manera no era completo, tenía algunas limitaciones, era un asunto didáctico, temporal. No hablamos de injusticia en ese sentido. ¿Qué beneficios? ¿Por qué fue así, pastor? Qué interesante pregunta la que haces, pastor, en este pensamiento de que alguien podría pensar que Dios no ha sido justo con el pueblo de Israel. La lección nos enseña o nos ayuda a recordar que es una sombra de lo que iba a pasar. Aún no llegaba el momento de que el Mesías viniese a la tierra. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel venía de una esclavitud. Entonces, ¿qué escena requería o qué situación requería el pueblo para poder avanzar guiado por Dios? Recordemos que el santuario también inclusive representaba o reflejaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, ¿cómo podía Dios mostrar o manifestar su interés o su amor por ellos? Y bueno, bajo ese pensamiento entendemos que se presentan sacrificios, lo que ustedes y yo conocemos que están mencionando en la ley, es la ley levítica, para que el pueblo de Israel pueda ser protegido de la idolatría que hay alrededor de ellos. Que puedan, es decir, que puedan concentrarse en Dios, que puedan poner su mirada, su pensamiento, su vida en Cristo Jesús o en Dios. ¿Y de qué mejor manera que a través del santuario y a través de los sacrificios que están ahí mencionados? Y creo que esta forma, pastor, de Dios en su amor procura el bienestar del pueblo de Israel a través de esto. Y les muestra o les comparte, les da una probadita, por así decirlo, de lo que vendrá con el Mesías, ¿no? Por eso entendemos que es como una sombra de lo que vendría en el futuro. Así que yo creo que Dios ha sido siempre justo y aquí se manifiesta también grandemente a pesar del momento que el pueblo de Israel estaba viviendo. Entonces, pastor Francisco,
tenemos que estar seguros que ese primer pacto fue funcional, Sí. que fue funcional, cumplía con el propósito. ¿Qué propósito? De llevar al pueblo al perdón de los pecados, a la restitución, a la purificación. Todo el propósito que Dios tenía se cumplió fielmente. Sin embargo, la verdad, asimismo, como es progresiva, este pacto apuntaba a algo verdaderamente interesante. Y de esta manera nos preguntamos qué implicaciones tenía el nuevo pacto para ser necesario, indispensable, de tal manera que Jesús mismo tuviese que implementarlo. Bueno, la razón, pastor, por la que este pacto es necesario es porque, como ya comentó el pastor Job, cumplir los mandamientos de la ley, aunque pueden ser una norma de justicia perfecta, no ofrecen justicia. Ujú. Y el único que puede ofrecer justicia es Jesús. Es Jesús. Ahora, cuando este pacto se renueva, pastor, las personas, cuando el Señor establece el nuevo pacto, muchas personas esperaban que Dios restaurara al pueblo a la condición que existía en el pueblo de Israel antes del exilio. Ujú. Es decir, la visión, la proyección de muchas personas se limitaba a elementos externos, a circunstancias. Pero en este nuevo pacto, lo que el Señor plantea es que Él viene a asegurarse de no cambiar las circunstancias, sino en realidad cambiar el corazón. Porque ese ha sido el propósito del Señor, cambiar el corazón. El problema del antiguo pacto no era que fuera imperfecto el pacto, sino eran las personas. Y cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 24, pastor, en Éxodo capítulo 24, donde se ratifica el pacto, dice el versículo 7, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron. ¿Por qué el libro del pacto? Porque primero Dios se lo da a Moisés. Moisés le dice al pueblo, el pueblo dice ahí en el versículo 3, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y entonces puso por escrito todo lo que el Señor había dicho. Se los vuelve a leer y el pueblo dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y entonces manda sacrificar animales, asperja al pueblo y entonces se ratifica el pacto. El asunto, pastor, es que en este nuevo pacto ya no hay un compromiso humano. En el nuevo pacto el que se compromete es Dios. Por eso ahí en Jeremías 31 en adelante, él dice, vienen días en que yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus antepasados, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui como un marido para ellos. Pero en el nuevo pacto dice, yo voy a escribir mi ley en sus mentes y la voy a grabar en sus corazones. Es decir, el Señor se compromete. Ujú. Y entonces el nuevo pacto nos anticipa la llegada, pastor, de alguien que va a cumplir a plenitud con las condiciones del pacto. Y ese alguien es Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto, Pastor Job, porque ahora, entonces, si hay varias implicaciones, por ejemplo, saber que ahora es Jesús el que se compromete, ¿no? Y que más allá de la obediencia de los seres humanos, Jesús ya no tiene, o ya no está esperando, o ya no expresa este nuevo pacto de forma condicional,
Si tú obedeces, entonces vas a... No, 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 ahora ya está todo cubierto a través de Cristo. Pero entonces, ¿qué significaba la promesa de hacer nuevas cosas, pastor? Porque aquí esto parece ser que estamos llegando a la parte medular. Nuevas cosas, un nuevo pacto, nuevas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué significado? Creo que es bueno resaltar, en primer lugar, el interés que Dios siempre ha tenido por la humanidad desde el principio y la relación que Él ha buscado que tengamos con Él o la comunión que tengamos con Él. Y me llama la atención Hebreos, hablado del nuevo pacto, el capítulo 8, el versículo 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vean lo que dice. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Primer elemento, ¿verdad? Y sobre su corazón las escribiré. Segundo elemento. Y seré a ellos por Dios. Tercer elemento. Y último, y ellos me serán a mí por pueblo. Este pacto nuevo es una renovación de lo que ya Dios les había dicho al pueblo de Israel en el pasado. Uno podría pensar, ¿cómo? Entonces no es nuevo. Es que Dios está renovando, está poniendo a decir, yo estoy aquí para ustedes. Y quiero resaltar estos elementos, estos 4 elementos que hemos dicho, mencionarlos, perdón, en el Antiguo Testamento. Primero mencionamos el elemento, estarán en medio de ellos, en la mente de ellos, perdón. Y vean lo que dice Deuteronomio 6:8, hablando precisamente de esto que Dios menciona. Dice Deuteronomio 6:8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, Dios está apelando al mismo pensamiento ya en el pasado, que Dios quiere que esté en la mente del ser humano, ¿verdad? El hecho del pacto que Él hizo desde el inicio. Otro más, el segundo elemento sobre el corazón. El 6.6 de Deuteronomio mismo, 6.6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. También están mencionadas en el nuevo pacto también, o sea, otra vez se encuentra el mismo elemento. Otro más, seré su Dios, Éxodo, vean lo que dice Éxodo, el tercer elemento que ya he mencionado, Éxodo 29, versículo 45, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Otra vez se renueva en el nuevo pacto la misma idea. Dios nos dice, seré su Dios. Y el último elemento que está mencionado, que estará en medio, serán mi pueblo, está en Levítico 26, versículo 21. Vean lo que dice la palabra del Señor en ese sentido. Si continuáis, 26:12 de Levítico. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Así que esos 4 elementos están mencionados en el nuevo pacto. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es la diferencia? Primero hay que resaltar que el pacto de Dios, o Dios mismo, no cambia. Solamente nos lo reafirma, nos lo renueva. Pero aquí entra precisamente que ahora es firmado por Cristo. Y aquí este elemento hace un parteaguas, pastor, porque entonces los sacrificios que se realizaban en el antiguo pacto ya no se requieren, porque Cristo es suficiente. Amén. Todo lo que la ley, por eso dice la lección, ¿no? Que la ley ya no es funcional, refiriéndonos a la ley ceremonial, ¿verdad? La ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque ya no se requiere esa ley, ya quedó débil, ya quedó ineficaz. La ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es suficiente. Y ahora su presencia es lo que hace que sea totalmente renovado. Aunque la intención de Dios sea la misma, de tener una comunión con el ser humano, con Cristo se hace más sólido, no sé si decirlo, más totalmente cumplido. Y creo que también la lección menciona el hecho de que este nuevo pacto ahora está lleno de bendiciones totales. No hay ningún elemento de maldición en el nuevo pacto. Ahora con Cristo todo son bendiciones para el ser humano que determine seguirle y creer en él. Esto a razón de algo. Jesús cumplió a la perfección su obra y eso ahora nos trae abundantes bendiciones. Hermanos queridos, es un motivo de gozo, de felicidad, de alegría, porque nosotros somos beneficiarios del nuevo pacto, porque ahora Cristo Jesús ha hecho una obra en plenitud para bendición y salvación de nosotros. Es momento entonces de aferrarnos a ese maravilloso Cristo y permitir
que Él siga, que Él continúe haciendo una obra importante, especial, transformadora en nuestros corazones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para analizar la segunda parte de nuestra interesante lección. Estamos de regreso y vamos a continuar con esta lección número 8. Estamos hablando del nuevo pacto. Cuando nosotros vamos al capítulo 8 del libro de Hebreos, vamos a encontrarnos en los primeros versículos una descripción, una conceptualización, pero inicia este capítulo diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Estamos hablando de un sumo sacerdote, de un mediador, estamos hablando de una obra interesante, pero Pastor Francisco, parece ser entonces que, de acuerdo a lo que se ha expuesto, el antiguo pacto, si era un asunto que señalaba, que apuntaba, si era un asunto que cumplía una función para el tiempo, para el lugar, entonces el mismo intercesor parece ser que en el nuevo pacto cumplirá también una obra mayor, una obra extraordinaria, una obra diferente en relación a la obra que los seres humanos realizaban en la antigüedad, que constituía parte del antiguo pacto, pastor. Entonces, ¿por qué este nuevo pacto requería un nuevo mediador? Gracias, pastor. El nuevo pacto requiere un mejor mediador, en el sentido de que el concepto que muchas veces se tenía del mediador era un concepto que se limitaba a, en el estudio de esta semana vimos al menos 4 definiciones que se dan para esa palabra, mesites, que se traduce como mediador. Lo primero era un árbitro que entre dos o más partes, número 1. Número 2, un negociador comercial. Número 3, un testigo en el sentido estricto del legal de la palabra. Pero la última parte tiene que ver como alguien que se constituye como fianza, que garantiza la ejecución del pacto, o en este caso de un contrato. Se necesita un mejor mediador porque este mediador viene a convertirse, pastor, en un pacificador entre Dios y la humanidad. Y esa es la razón por la que Pablo, allí en Romanos capítulo 5, versículos 10, él hablando acerca de hecho, desde el versículo 9, dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Es decir, Jesús viene a arreglar la disputa que había entre Dios y la humanidad. Pero la buena nueva, pastor, es que no solamente Jesús se convierte en alguien proactivo. De repente se tiene la imagen de que Dios en el Antiguo Testamento es alguien que espera pasivamente que el hombre responda a lo que Dios está haciendo. Pero no, en este nuevo pacto nosotros vemos que Dios es proactivo. Dios pone todos los elementos para que el creyente pueda gozar de las bendiciones del pacto. Por eso dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo,
con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En este mejor pacto, no solamente Jesús se convierte en el garantor de esa relación de reconciliación, pastor, sino que en el antiguo pacto los sacerdotes estaban en el tabernáculo, ofrecían el sacrificio, la sombra. Aquí viene a ser la realidad. Estaban aquí en la tierra, Jesús está en el cielo. Jesús es alguien que está en el cielo trabajando activamente para la salvación de todas las personas. Por eso nosotros podemos perseverar, porque en este nuevo pacto hay alguien que se ofrece como garante, y ese alguien es Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Y Pastor Job, aquí, si nosotros identificamos el elemento garantía, el concepto de garantía, ¿garantía de qué? ¿Garante de qué? ¿Por qué Dios en este nuevo pacto puntualiza, enfatiza que hay una garantía? Al final de cuentas, creo que en la explicación vamos a encontrar muchos asuntos, pero la vida, la muerte, hay tantas cosas que nosotros podemos encontrar, y con lo que cerrábamos la parte inicial, el bloque anterior, es precisamente qué bendición que en este nuevo pacto no hay maldiciones, sino solamente bendiciones, ¿no? Pastor, háblanos acerca de eso. ¿Por qué Jesús es identificado entonces como el garante? Para poder reconocer que Dios es nuestra garantía, tenemos que contrastar con el anterior personaje que podría tener un sumo sacerdote, un elemento de mediación con el pueblo y Dios, que es Moisés. La lección lo menciona como Moisés. Y recordamos en la lección o en la Biblia que Moisés refleja la gloria de Dios. En cambio, Jesús es la gloria de Dios. Ahí encontramos un punto diferente, ¿no? Abismal, el contraste. Por otro lado, Moisés habló con Dios cara a cara, pero Jesús es la palabra misma. O sea, es decir, Cristo es suficiente. Solamente alguien que es suficiente puede ser el fiador o la garantía. ¿De qué? ¿O para qué? Bueno, aquí está lo interesante. Con su muerte, Jesús satisface las demandas del pacto que nosotros hemos fallado, los humanos que hemos quebrantado. Por supuesto también está incluido el pueblo de Israel, ¿verdad? Que falló y que ofendió, y que ustedes y yo podremos tener esa experiencia también, lamentablemente. Pero Jesús es la garantía con su muerte para entonces encontrar que a través de su muerte da esa satisfacción a esas fallas. Es decir, en otras palabras, Jesús asume la obligación de tomar las cosas incumplidas por el humano, y en su gracia y en su sangre completarlas o cubrirlas o darles total satisfacción en relación al perdón que ustedes y yo requerimos como seres humanos. Y creo que otro elemento que está mencionado también en la lección es que Jesús mismo da la garantía de cumplir, o que se cumplan las promesas que Dios tenía para Israel en el pasado. Amén. Jesús es la misma promesa ya manifestada, y esa misma promesa manifestada es la garantía para decir con certeza que Jesús y en Jesús hay victoria. Así que es impactante y maravilloso ver que Jesús garantiza el pacto, porque ha demostrado que las promesas de Dios se han cumplido por un lado, y cuando Jesús resucita y se sienta a la diestra de Dios, también nos indica que cuando Él venga por segunda vez, vamos a resucitar los que creyeron en Él. Eso implica la victoria sobre la muerte. Eso implica restauración. Eso implica el perdón de pecados del ser humano que decide creer en Cristo Jesús. Y de eso es que Jesús nos da garantía, porque Él también resucitó. Y por lo tanto, cuando Él venga por segunda vez, hay garantía, porque Él lo hizo y Él venció a la muerte. Es que también ustedes y yo en Cristo podemos vencer. Y en ese sentido, si Jesús cubrió
si Jesús ha satisfecho todas las demandas de obediencia del pacto, hermanos queridos, nuestro afán debería ser, como el canto lo expresa, imitar a Jesús. Ha de ser mi afán. El gozo, la mayor lucha, la insistencia inquebrantable debiera ser imitar a Jesús. Por eso es que la obediencia hoy, en medio de esta nueva realidad que nosotros vivimos, sigue constituyéndose en un elemento sumamente importante de aquellos que han aceptado, que han entendido y que han decidido vivir en armonía con la obra de ese maravilloso Jesús. Que Dios pueda ayudarnos en las decisiones y en la experiencia personal, de tal manera que nosotros podamos ser movidos a esa nueva experiencia, a esa nueva realidad del nuevo pacto. Vamos a hacer una pausa y volvemos a analizar la tercera y última parte de esta interesante lección, lección número 8, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya regresamos. ¿Sabías que cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo? ¿Sabías que la depresión será la enfermedad con mayor incidencia en el mundo? ¿Que los hombres hablan de paz armándose para la guerra? ¿Que 7.7 millones de personas mueren de desnutrición cada año en el mundo? ¿Que aproximadamente 1.3 millones de personas pierden la vida a causa de la violencia cada año? ¿Usted sabía que vivimos en un mundo endeudado? Solo en los Estados Unidos, 20 trillones, lo que equivale a $150,000 por habitante. No sabemos dónde explotará la próxima bomba. Existen dificultades frente a nosotros, pero cuanto mayor es la crisis, mayor será la manifestación de Dios en favor de sus hijos. El mayor deseo humano es permanecer y nadie desea perder la esperanza. El gran desafío es la ceguera espiritual. No hay ceguera que se compare a la oscuridad espiritual que reina en la vida de millones de personas. La Biblia es el libro más vendido del mundo y la arqueología ha comprobado su veracidad y autoridad. Las profecías bíblicas son autenticadas por la historia. Cualquier buen libro de historia da certeza a la Biblia. ¿Alguna vez escuchó hablar de Nabucodonosor? ¿Un rey en Babilonia que quería ser más grande que Dios? Él no permaneció porque es imposible hacerlo sin Dios. Con 500 años de antelación, Daniel reveló el nacimiento, el bautismo, el ministerio y la muerte de Jesús, su resurrección e intercesión por usted. Él siempre se preocupa por usted. Dios no se atrasa. ¿Cómo conciliar el sufrimiento a la luz del amor de Dios? Hay evidencias de que Dios quiere estar cerca de usted. ¿Lo sabía? Y usted puede conocer cómo es posible vivir una nueva vida. Mark Finley, renombrado conferencista en más de 100 países, nos presenta el extraordinario libro El misterio de la profecía. Lo que comúnmente la sociedad ve como oscuro, increíble e incomprensible. En 20 capítulos, 336 páginas con ilustraciones bellísimas, en un papel especial y finísimo acabado, usted verá y sentirá que la vida es mucho más de lo que siempre creyó. Este poderoso manual no trata de un enigma sin solución, sino de un misterio revelado. Fue escrito para usted que necesita esperanza para hoy, para mañana y para siempre. Estamos de regreso, queridos hermanos. Hemos estudiado una lección maravillosa, interesante, que nos tiene buenas noticias, que nos tiene noticias maravillosas, interesantes. Un nuevo pacto, un mejor mediador. Ya hemos dicho que es Cristo Jesús, pero también en esta lección encontramos mejores promesas, nuevas promesas. Y bueno, tenemos que preguntarnos, Pastor Francisco, ¿realmente son nuevas y mejores promesas? ¿Cuál es el significado? ¿Qué debemos entender cuando escuchamos esto de parte del libro de Hebreos en relación al nuevo pacto? En realidad, Pastor,
las mismas promesas que Dios les ofreció a los creyentes en el Antiguo Testamento son las mismas promesas que nos ofrece a nosotros hoy. Solamente que a Jesús, a nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo donde Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Es el que garantiza. Entonces, las implicaciones en el aquí y ahora son, en el antiguo Israel, pastor, en el antiguo Israel, a ellos se le prometió una tierra que fluía leche y miel. Entonces, de alguna manera, las condiciones que ellos preveían del cielo nuevo y la tierra nueva tenía contextos terrenales. A nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo, en el tiempo del fin, donde la connotación no tiene más algo aquí en la tierra, porque nosotros entendemos que todo aquí es pasajero. Las mejores promesas tienen que ver con que las proyecciones de lo que el Señor ha hecho por el ser humano tienen una proyección que se trasladan de esta tierra al cielo, La vida eterna o la condición para alcanzar la vida eterna es la misma hoy exactamente de lo que ha sido en el pasado. Entonces, ¿en qué sentido son diferentes las promesas o son mejores promesas? De que hay un garante que nos asegura que la obra que Él hace nos da un acceso directo al cielo, directo al Padre, que incluso viviendo en esta tierra, nosotros podemos vivir el cielo aquí y ahora. Y eso solamente es posible gracias a lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario, como un sacrificio perfecto, Pastor Enoch. Eso es maravilloso. Jesús entonces es el que hace la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En Jesús todo es mejor, Pastor Job. Y al respecto, ¿qué similitudes hay entre las dos promesas? Porque si bien es cierto que ya nos mencionó que propiamente hay una repetición de las promesas, una confirmación de las promesas, pero hay cosas y hay escenarios verdaderamente mayúsculos, plenos, totales, absolutos. ¿Cómo debemos aprender a diferenciar esto, pastor? Estas promesas que encontramos tanto en el antiguo pacto y en el nuevo, ambas están manifestados o realizadas o firmadas con sangre. En el antiguo con sacrificios que conocemos y en el nuevo con la muerte de Jesús. Es decir, ahí encontramos una similitud de lo que tiene que ver, por un lado, las promesas que Dios le da a la humanidad y las promesas que el humano tiene, que también tiene con Dios, los seres humanos. ¿Cuál es la promesa que yo entiendo como una, y recalcando lo que ya está mencionado con un poco mayor de énfasis, comprender que por un lado Israel prometió obedecer y el pueblo de Israel falló? ¿Verdad? Es una realidad muy clara. Y ahí no se cumplen las promesas que estamos mencionando precisamente. En cambio, Jesús también promete obedecer. Y obviamente Él, encontramos bien claro en la Biblia que Él no falló. Y esa obediencia o ese cumplimiento de obediencia, de promesa que Dios, de que Jesús tiene de hacerlo, de obedecer, es lo que hace que ustedes y yo tengamos entrada. Porque cuando ustedes y yo, los que no pudimos cumplir con la promesa, porque de un lado está la promesa de Dios y de otro lado la promesa del humano. No pudimos cumplir la promesa porque ustedes y yo no podemos cumplir la promesa, pero ahora viene, al aceptar a Jesús en nuestra vida, lo que Jesús cumplió, lo que Jesús realizó, podemos a través de la fe en Él cumplir la promesa. Es decir, ahora sí cumplir con la promesa que Dios nos dio, que le debemos dar a Dios, que implica obedecerle. ¿Cómo podemos obedecer? Cuando pertenecemos o decidimos aceptar a Jesús, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Que ahí encontramos la promesa que es mejor. Cristo la cumple y nos la ofrece.
para que nosotros podamos cumplirla a través de Él. Y eso es maravilloso, entender que esas similitudes que encontramos tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo son reflejadas por lo que Jesús hizo por ustedes y por mí. Pastor Enoch, entonces el tipo diferente de promesa no sería en el caso no solamente de un alcance de realidades eternas, sino que ahora, debido a lo que Jesús realizó, nosotros podemos prometer ser fiel a Él y entonces podemos cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el garante. Por eso el nuevo pacto, voy a escribir mi ley en sus mentes y las voy a grabar en sus corazones. En ese nuevo pacto el Señor garantiza, y por eso nosotros podemos hacer mejores promesas. ¿Por qué podemos hacer mejores promesas? Gracias a lo que Jesús realizó en el Calvario. Solamente era agregar eso, pastor. Sí, pero en esa misma dirección, ¿cómo ofrecer nuestra vida? Es decir, ¿cómo tomar la iniciativa para decir al Señor cada día, Señor, yo rindo mi vida a ti? ¿Cómo tomar ese atrevimiento? Pues tiene que ver justamente con los beneficios del nuevo pacto, pastor, porque entrando en esa dimensión, el nuevo pacto realiza una obra transformadora de nuestros corazones, una obra diferente, especial, una obra excepcional, una obra que en condiciones de nuestra naturaleza no podría ser edificada o realizada, pastor. Y aquí viene lo interesante, hay una obra que se realiza especial en nuestros corazones. Sí, en realidad es el ministerio de Cristo Jesús que viene a resolver el problema del ser humano en relación con Dios. El ser humano, cuando en Éxodo 24 se hace el pacto, ellos son los que se comprometen. Pero ahora es Dios el que se compromete. Y entonces Dios trabaja, Pastor Enoch, Dios trabaja en el punto donde el ser humano siempre ha tenido el problema, pero nos cuesta resolverlo, nos cuesta reconocerlo. Y ahora, no podremos reconocer, y eso es algo que debemos dejar claro en el estudio de esta semana. Nunca nosotros podremos reconocer nuestra necesidad de un cambio de corazón o de la transformación de nuestro corazón sin la presencia de Cristo, Pastor Enoch y Pastor Job. Hay veces que tengo la impresión de que muchas veces queremos las promesas del pacto, pero no queremos ningún compromiso con Dios. Y Elena White menciona en El Camino a Cristo que Dios no vino a hacer una modificación, no vino a hacer una mejora de la antigua vida o una modificación de la antigua vida. Dios vino a hacer una transformación. Y es por eso que cuando Dios transforma, esa transformación, Pastor Enoch, tiene que iniciar en el corazón. Por eso al ser humano, aunque prometía, le era imposible cumplir, porque el problema estaba no en la ley, sino en el corazón del ser humano. Y estas mejores promesas, pastor, estas mejores promesas nos ponen una nueva plataforma. ¿Y cuál es esa plataforma? La plataforma donde podemos relacionarnos personalmente con Dios gracias a lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario, y entonces tener la oportunidad de no solamente recibir su gracia imputada, Pastor Enoch, sino participar por la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa gracia impartida. Y cuando nosotros, dice Elena White, cuando nosotros empezamos a notar cuán débiles somos, entonces es cuando nosotros nos aferramos a Él, y entonces la vivificante influencia del Espíritu Santo nos está despertando a nuevas realidades para honra y
y gloria de nuestro Dios. Pastor, eso es bien interesante. Y Pastor Job, Jeremías 31, 33, donde se presenta una noticia maravillosa en relación al pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está hablando precisamente una realidad diferente. Pastor Francisco, mencionaste algo bien interesante y tal vez es el problema de esta generación, que estamos dispuestos a recibir los beneficios, pero no estamos dispuestos a comprometernos. Y es que esa es una realidad que cada vez se acentúa más. Pero entonces, cuando nosotros vamos tratando de entender esta realidad, debemos encontrar precisamente que el problema no estaba en la ley, sino que el problema estaba en el corazón de los seres humanos. Y aquí hay algo bien importante, porque entonces nos enseña que el problema de Israel era que el pecado estaba grabado con cincel de hierro, con punta de diamante, en las tablas de su corazón. Y tenían un corazón obstinado, por lo tanto les era imposible hacerlo recto. Pero entonces aquí hay un asunto, no es la ley, pastor, es el corazón. ¿Cómo debiera ser la experiencia del ser humano viviendo bajo el nuevo pacto en el contexto del tiempo del fin entonces? Qué interesante comprender esto, porque algunas personas piensan que Dios quitó la ley en el nuevo pacto para que el humano pueda entrar, ¿verdad? Y eso es un error pensar. En realidad lo que está pasando aquí es que el nuevo pacto nos ofrece a alguien que lo hace por nosotros, o que lo hizo por nosotros, y que ustedes y yo tenemos que por fe aceptarlo, y en ese proceso de aceptación entra el proceso de crecimiento a través de lo que Jesús hizo por nosotros, no por nuestra capacidad, no por nuestros méritos, sino es por Cristo Jesús. En ese sentido, entonces comprendemos que en realidad la lección menciona que el apóstol Pablo menciona claramente que el problema no es la ley, el problema es el corazón, ¿verdad? Precisamente. ¿Cómo podemos ser entonces restaurados en nuestro corazón? Cuando el Espíritu Santo viene y dirige nuestras vidas, cuando ustedes y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Redentor. Ahí empieza el cambio, no por nuestra capacidad, no por nuestros méritos, es Cristo el que lo hace. Porque en ambos pactos, pastor, tanto en el antiguo y en el nuevo pacto, ambos están basados en obedecer la ley. No se elimina ese factor. Y el que lo obedece tiene promesas o tiene bendiciones, ¿verdad? En ese sentido. Ya hemos dicho que el pueblo de Israel no obedece, el humano no puede por sí mismo obedecer por causa del pecado, en ese sentido. Entonces, como no podemos por nosotros mismos, no podemos recibir las bendiciones tampoco. Ahí entra lo maravilloso de Cristo Jesús, que Él sí es obediente, obedece, cumple esta parte, toma nuestro lugar y cumple lo que ustedes y yo como humanos no hemos podido cumplir, que es obedecer. Y Jesús obedece. Y entonces, como Él obedece, Él recibe las bendiciones, que son el resultado de la obediencia, que son el resultado del pacto nuevo en este caso. Y no solamente eso, lo más maravilloso es que esas bendiciones, Jesús nos dice, te las doy. Amén. Aunque nosotros, ustedes y yo, no hayamos podido cumplir la promesa de obedecer, Él se obedece y nos lo ofrece. Y entonces ahí encontramos que lo que tenemos que hacer es aceptar cada día a Cristo. Amén. Para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, que es vivir en Cristo. Y entonces ahí ahora sí entra lo que has dicho, pastor, el elemento de Ezequiel que mencionaste, precisamente en ese sentido. Dios, el Espíritu Santo, cuando lo aceptamos y decidimos esto, hace que nuestro corazón sea transformado. Y yo creo que Hebreos 10:10 lo respalda muy bien. Aquí está, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está ese versículo bien claro para
poner toda la escena de lo que estamos explicando precisamente. Y yo creo que complemento con otro versículo que también la lección lo menciona, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que estos versículos nos ayudan a comprender lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Obedecer, cumplir la promesa que le tocaba a la humanidad, tomar nuestro lugar, darnos las bendiciones a aquellos que decidamos aceptarlo y creer en Él. Muchas gracias, pastor. Prácticamente hemos llegado al final de este repaso, de este estudio, pero qué maravilloso ha sido escuchar. En otras palabras, que cuando nosotros no podemos, a través de Cristo recibimos la victoria en todos los escenarios de nuestra vida. Hermanos queridos, eso es maravilloso, eso es alentador. En realidad, podríamos decir, y la última parte hay un pensamiento, el amor y el cuidado de Jesús al morir por nosotros es el prólogo del nuevo pacto. Es decir, la obra de Jesús. Si nosotros nos olvidamos de la obra de Jesús, el nuevo pacto pierde relevancia. La verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor. La verdadera obediencia. Amén. No es me esfuerzo por ser obediente porque yo puedo ser. No, es el resultado de una obra maravillosa. Este amor es la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios derrama su amor en nosotros a través de su Espíritu que se expresa en amor. Amén. Hermanos queridos, qué bendición. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, en Él y a través de Él, nosotros podemos recibir todos los beneficios del nuevo pacto. ¿Qué decisión tomarás para tu vida? ¿Qué buenas nuevas compartirás a los que te rodean? ¿Cómo vivirás a partir de hoy? Permite que Cristo Jesús sea el centro de tu vida. Permite que cada día en una búsqueda incesante puedas ir a su presencia. Y entonces a través de eso, el Señor a través de su Santo Espíritu coloque en tu mente y en tu corazón la obra efectiva que debes realizar en ese día y en tu vida. El mismo Señor dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso nuestro llamado está en esta ocasión es, vayamos a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Francisco, Pastor Job. Que el Señor sea con ustedes, hermanos queridos. Reciban un gran abrazo. Que la paz y el amor del Señor les acompañen hoy y siempre. Nos vemos en la siguiente ocasión. Profesional adventista, comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.